Buenos días a todas y a todos. Si les parece, vamos a dar comienzo a la sesión plenaria de hoy, 30 de octubre, que corresponde con el ordinal de este mes. Voy a pedir a toda la corporación municipal y los presentes hacer un minuto de silencio para solidarizarnos con las víctimas y los familiares de la Dana, que ayer se cumplió el primer aniversario. Antes también de comenzar con el orden del día, disculpo la ausencia de don Juan José Ramos López y de don José Manuel Moreno Pérez. El primer punto del ordinal es aprobación del acta correspondiente a la sesión ordinaria celebrada el día 25 de septiembre de 2025. ¿Tienen la palabra los diferentes grupos por si quieren hacer alguna aportación al acta? No solicitan la palabra. Procedemos a la votación. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad. El segundo punto es la aprobación inicial de la modificación del reglamento de la Junta Local de Protección Civil de Santa Lucía de Tirajana. Tiene la palabra don Francisco Guedes, concejal de Protección Civil. Muchas gracias, señor alcalde. Buenos días a todos y a todas. Sí, el primer asunto que traemos en el día de hoy es la propuesta de modificación del reglamento de la Junta Local de Protección Civil de Santa Lucía de Tirajana, un texto que responde a la necesidad de actualizar y adaptar el marco regulador de este órgano a la realidad institucional y normativa actual, reforzando la eficacia y la coordinación y la transparencia en materia de seguridad y emergencia. El reglamento vigente fue aprobado en 2015 y, por tanto, responde a un contexto completamente distinto al actual. Durante estos años se han producido cambios importantes tanto en la estructura administrativa del Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana como en la legislación estatal y autonómica que regula la protección civil, entre ellas la Ley 17/2015 del Sistema Nacional de Protección Civil, el Real Decreto 524/2023 que aprueba la norma básica de protección civil y la Ley 40/2015 de régimen jurídico del sector público que sustituye a la antigua Ley 30/1992. Por tanto, la modificación que hoy se presenta no es un simple ajuste técnico, sino una puesta al día imprescindible para garantizar que la Junta Local de Protección Civil actúe con plena seguridad jurídica, coordinación operativa y capacidad de respuesta ante cualquier situación de emergencia o riesgo colectivo. Entre las principales mejoras que introduce el nuevo texto, quiero destacar la actualización del marco jurídico, en la que se adecúa el reglamento a la normativa vigente, especialmente en lo relativo al régimen jurídico de los órganos colegiados, sustituyendo las referencias obsoletas a la Ley 30/1992 por la actual Ley 40/2015. Esto refuerza la seguridad jurídica y la coherencia normativa del documento. También está la revisión de la composición de la Junta Local, se actualiza y simplifica la composición del órgano, garantizando una estructura más operativa y más representativa. Se eliminan departamentos y entidades cuya participación no era esencial y se incorporan nuevas figuras claves como el o la representante de Protección Civil del Gobierno de Canarias. Este ajuste mejora la eficiencia de la toma de decisiones y facilita la coordinación entre administraciones y cuerpos de seguridad.
Ofrece una claridad en las funciones y régimen de sesiones, se define con mayor precisión el papel de la Junta Local como órgano asesor en materia de prevención, planificación y gestión de emergencias y se establecen con claridad las normas de funcionamiento, convocatoria y deberes de sus miembros, garantizando una mayor transparencia y eficacia administrativa. Y también ofrece un refuerzo de los principios de buena regulación. El nuevo reglamento cumple con los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica y transparencia, según lo establece el artículo 129 de la Ley 39/2015. Esto significa que el texto no solo moderniza la estructura del órgano, sino que lo hace de manera responsable, ajustada a derecho y orientada al servicio público. En definitiva, esta actualización del reglamento de la Junta Local de Protección Civil supone un paso adelante en la mejora de la gestión municipal en materia de emergencia, dotando al Ayuntamiento de un instrumento más ágil, moderno y coordinado. A través de esta modificación, Santa Lucía de Tirajana reafirma su compromiso con la seguridad ciudadana, la prevención y la colaboración institucional, fortaleciendo un pilar esencial de nuestro sistema local de protección civil. Y los acuerdos que se van a votar es, primero, aprobar inicialmente la modificación del reglamento de la Junta Local de Protección Civil de Santa Lucía de Tirajana en los términos que se reseñan en el apartado tercero de los antecedentes indicados, teniendo en cuenta las aportaciones indicadas en el informe jurídico de asesoría jurídica y el informe jurídico de la Secretaría General. Segundo, someter este acuerdo a información pública y audiencia de los interesados e interesadas por el plazo de 30 días para la presentación de reclamaciones y o sugerencias mediante la publicación de este acuerdo en el Boletín Oficial de la provincia y el tablón de anuncios del Ayuntamiento. Tercero, resolver en su caso las reclamaciones y o sugerencias que se hayan presentado una vez concluya el periodo de información pública, incorporándose el texto del reglamento a las modificaciones derivadas de la resolución de las alegaciones. Y cuarto, de no presentarse reclamaciones o sugerencias en el mencionado plazo, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional sin necesidad de acuerdo expreso por el Pleno. Por todos los puestos anteriormente, desde el Grupo de Gobierno solicitamos el voto favorable a la aprobación de esta modificación del reglamento y reconociendo el trabajo técnico y jurídico realizado por el personal del área y el compromiso de todos y todas y como no, del trabajo desinteresado de los voluntarios que dedican su tiempo y esfuerzo a la protección de nuestra ciudadanía. Muchas gracias. Muchas gracias, señor concejal. Iniciamos el primer turno de intervenciones. Partido Popular. Buenos días, muchas gracias. Desde el Partido Popular, Agrupación de Vecinos, manifestamos nuestro voto favorable a la aprobación inicial de esta modificación del reglamento de la Junta Local de Protección Civil. Consideramos que la actualización propuesta es oportuna y necesaria, pues adapta el texto al marco jurídico vigente. Asimismo, valoramos positivamente la revisión de la composición de la Junta, que se racionaliza y simplifica para hacerla más operativa. Queremos destacar el papel esencial de los voluntarios y voluntarias de protección civil, cuyo compromiso y dedicación son fundamentales para la seguridad de nuestro municipio. En definitiva, entendemos que esta modificación mejora la eficacia y moderniza la estructura de la Junta Local, fortaleciendo el sistema de protección civil, por lo que votaremos favorablemente. Muchas gracias. Muchas gracias, señora concejala. Grupo Político Vox. Sí. Gracias, señor presidente. Bueno, esta actualización ordena y simplifica y adapta a la Junta Local de Protección Civil a la realidad actual. Desde Vox valoramos el trabajo y el esfuerzo hecho para mejorar dicha coordinación institucional y la operatividad, porque en materia de seguridad y emergencia no cabe ni la improvisación ni el exceso de burocracia. Por todo ello, votaremos a favor de la modificación, reiterando nuestro apoyo a todos los profesionales y voluntarios que cada día velan por la seguridad de todos los ciudadanos de Santa Lucía. Muchas gracias. Muchas gracias, señor concejal. Grupo Político Fortaleza. Buenos días a todos los ciudadanos que nos escuchan a través de las ondas de Radio Taboror y el streaming de este canal en YouTube. En primer lugar, agradecer a mi partido que hoy me dé la oportunidad de ejercer la portavocía, dado que la compañera Ana Mayor se encuentra indispuesta, pero hace el esfuerzo y está aquí con todos nosotros. Y ya en la segunda parte, pues entrando en el fondo de lo propuesto por el señor Guedes, es lógico, hay que adecuar la normativa municipal a la legalidad vigente. Al final la ley 40/2015 pues tiene los parámetros para los órganos colegiados y como bien refleja el artículo 4 del reglamento, va a tener una estructura más ágil, más eficaz, menos burocrática y al final para todos los diseños, que encima tuvimos el minuto de silencio de las
ojalá que no pase, pero las posibles catástrofes, pues vamos a tener una administración más ágil y vamos a tomar las decisiones de una manera más rápida y más eficaz. Por lo tanto, desde el Grupo La Fortaleza celebramos esta iniciativa y van a contar con el voto favorable. Muchas gracias. Muchas gracias, señor concejal. Don Francisco Guedes. Bueno, pues muchísimas gracias a todos los grupos por manifestar su apoyo favorable. Creo que, como se ha dicho aquí, esta modificación que tenemos va a ser que tengamos una junta de local muchísimo más operativa a la hora de tomar decisiones, como acaba de decir el compañero de Fortaleza, y sobre todo me gustaría agradecer el trabajo técnico y jurídico para que esta modificación haya sido posible y, como también se ha expresado aquí, agradecer el trabajo de voluntarios y voluntarias de la Agrupación de Protección Civil Santa Lucía de Tirajana. Muchas gracias. Muchas gracias, señor concejal. Entiendo que no vamos a hacer uso del segundo turno de intervenciones, por lo que procedemos a votar el punto. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad. El tercer punto del orden del día es la aprobación inicial de la modificación del reglamento de la Agrupación de Voluntarios y Voluntarias de Protección Civil de Santa Lucía de Tirajana. Vuelve a tener la palabra el concejal don Francisco Guedes. Buenos días, otra vez. Pues el segundo asunto que traemos hoy es la propuesta de modificación del reglamento de la Agrupación de Voluntarios y Voluntarias de Protección Civil, una actualización necesaria que moderniza, clarifica y adapta el marco normativo de nuestra agrupación a la realidad actual del servicio y a las exigencias legales vigentes. Han pasado 10 años desde la aprobación del anterior reglamento, que fue en 2015. En este tiempo, tanto la normativa estatal y autonómica como la Ley 17/2015 del Sistema Nacional de Protección Civil, el Decreto 52/2020 de Canarias o la reciente norma básica de la protección civil aprobada por Real Decreto en 524 de 2023, como la propia evolución del voluntariado municipal, han hecho imprescindible esta revisión. El nuevo texto introduce mejores técnicas, organizativas y de transparencia que fortalecen el servicio y que quiero destacar brevemente. Ofrece una actualización organizativa, se redefine la estructura interna de la agrupación para integrarla de forma más efectiva a la unidad de protección civil y emergencias, incorporando la Oficina de Prevención y Seguridad Pública y creando la unidad de parque móvil. Esto refuerza la coordinación interdepartamental y mejora la capacidad de respuesta ante emergencias. Ofrece una adaptación a la normativa vigente y principios de igualdad. El texto adopta un lenguaje inclusivo y no sexista, garantizando el tratamiento igualitario entre hombres y mujeres. Además, se adecúa a los principios de buena regulación, asegurando necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica y transparencia. Ofrece un mayor rigor en el acceso y control del voluntariado, en el que se establece la obligación de presentar certificados de delitos penales y sexuales, reforzando las garantías éticas y legales en la selección de voluntarios y voluntarias, especialmente en actividades con menores o colectivos vulnerables. También se elimina la posibilidad de incorporación de menores de edad, ajustando la edad mínima a 18 años, y se amplía la distancia máxima de residencia a 30 kilómetros, facilitando la participación de personas de municipios colindantes sin menoscabar la operatividad. Ofrece una simplificación y actualización del articulado, en el que se eliminan las figuras obsoletas como la de los colaboradores y se reordenan capítulos y artículos corrigiendo erratas y referencias internas. Eso otorga mayor claridad y coherencia jurídica al texto. Y también nos ofrece un refuerzo de la transparencia y la responsabilidad. Se incorpora la obligación de comunicar cualquier enfermedad que pueda poner en riesgo la integridad del resto del voluntariado o de las personas atendidas, así como la devolución de material y uniformes en plazo determinado tras la baja. Además, se actualizan los distintivos y emblemas, adecuando la imagen de la agrupación a la identidad institucional del Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana. En definitiva, este nuevo reglamento no es solo una actualización formal, es una mejora sustancial en la organización, seguridad y calidad del servicio de protección civil, que fortalece el vínculo entre la ciudadanía y la administración local y refuerza la confianza pública en una agrupación que es pilar fundamental de la seguridad y la prevención en nuestro municipio. Y los acuerdos que se proponen para votar son, primero, aprobar inicialmente la modificación del reglamento de la Agrupación de Voluntarios y Voluntarias de Protección Civil de Santa Lucía de Tirajana, en los términos que se reseñan en los apartados 3 y 4 de los antecedentes, teniendo en cuenta las aportaciones indicadas en el informe jurídico y Secretaría General.
Segundo, someter este acuerdo a información pública y audiencia de los interesados por el plazo de 30 días para la presentación de reclamaciones y o sugerencias mediante la publicación de este acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia y tablón de anuncios del Ayuntamiento. Tercero, resolver en su caso las reclamaciones y o sugerencias que se hayan presentado una vez concluya el periodo de información pública, incorporándose al texto del reglamento las modificaciones derivadas de la resolución de las alegaciones. Cuarto, de no presentarse reclamaciones o sugerencias en el mencionado plazo, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional sin necesidad de acuerdo expreso por el Pleno. Por todo lo expuesto anteriormente, desde este grupo de gobierno solicitamos el voto favorable a la aprobación de esta modificación de reglamento, reconociendo una vez más el trabajo técnico y jurídico que lo respalda, así como el compromiso de quienes integran la agrupación de voluntarios y voluntarias, que, como dije en el punto anterior, con su dedicación diaria contribuyen a la protección y bienestar de toda la ciudadanía de Santa Lucía de Tirajana. Muchas gracias. Muchas gracias, señor concejal. Iniciamos un primer turno de intervenciones. AV, Partido Popular, Grupo Político Vox, Fortaleza. Muchas gracias, señor alcalde. Hoy debatimos la aprobación inicial de una modificación importante, la del reglamento de la agrupación de voluntarios y voluntarias de protección civil. Aunque se trate de un documento técnico y administrativo, en el fondo tiene un significado humano y social. Detrás de cada artículo, de cada actualización, de cada mejora, hay algo mucho más valioso que las palabras escritas. Hay personas, hay compromiso, entrega. Una organización ejemplar que se ha convertido en sinónimo de solidaridad, de responsabilidad y de servicio público. El voluntariado de protección civil representa lo mejor de nuestra sociedad. La unión frente a la adversidad, la generosidad, sin pedir nada a cambio, la disposición constante de ayudar en los momentos más difíciles, cuando parece que nadie está ahí. Son hombres y mujeres que, sin importar horarios ni condiciones, responden cuando la comunidad lo necesita. Desde nuestro grupo municipal queremos reconocer su esfuerzo, su vocación, su servicio. Sabemos que muchas veces su labor pasa desapercibida, pero sin ustedes, la seguridad y el bienestar de nuestra ciudadanía serían muy diferentes. Ustedes son una pieza fundamental del entramado de solidaridad que sostiene nuestro pueblo. Por eso, hoy celebramos el avance, la actualización del reglamento y votaremos a favor. Una normativa moderna, bien adaptada, que permitirá la mejor formación, la coordinación y la participación de todos los miembros, garantizando su seguridad jurídica. Desde el Grupo La Fortaleza entendemos que apoyar a la protección civil no es una cuestión de ideología, sino es una cuestión de valores compartidos. Por eso también tendrán siempre nuestro respaldo para todo aquello que contribuya a mejorar y a fortalecer su labor y a dignificar su trabajo y, por supuesto, sus medios materiales. Queremos también hacer un llamamiento a seguir trabajando con transparencia, diálogo y consenso, porque las políticas de protección civil no son patrimonio de ningún partido, son patrimonio de todos. Son un deber colectivo hacia la seguridad, el bienestar de todos nuestros vecinos y vecinas. A todos los voluntarios y voluntarias, gracias. Gracias por su entrega, por su tiempo, por su compromiso. Gracias por recordar que el verdadero sentido del servicio público es precisamente servir a los demás. Muchas gracias. Muchas gracias, señor concejal. Don Francisco Guedes. Señor alcalde, concejales, concejalas, lo primero que quiero es otra vez dar las gracias por el sentido del voto favorable y cogiendo el testigo que dice don Alejandro, mano tendida siempre al diálogo, a lo que sea mejorar, todo lo que sea protección civil, como usted acaba de decir, todo lo que sea mejorar el trabajo de voluntarios y voluntarias va a redundar en que la seguridad de nuestro municipio sea mejor, que estemos preparados ante una posible emergencia, que como usted dijo también antes, ojalá no pase. Y con la aprobación de esta modificación de este reglamento, creo que culminamos un trabajo intenso y riguroso que ha requerido de meses de análisis, coordinación y compromiso. El proceso se inició el 25 de mayo con la celebración de la Junta Local de Protección Civil y hoy llega a su punto culminante con la validación de un texto actualizado, más claro, más seguro y plenamente adaptado a la realidad actual del servicio y la normativa vigente.
Esta actualización no solo refuerza la estructura organizativa y la seguridad jurídica de nuestra agrupación, sino que también reconoce el valor y la entrega de personas voluntarias, que son el corazón de la Protección Civil Municipal. Mujeres y hombres que con su tiempo, su esfuerzo y su vocación de servicio contribuyen de manera desinteresada al bienestar y a la seguridad de toda la ciudadanía de Santa Lucía de Tirajana. Quiero destacar además que este trabajo no se detiene aquí. Desde el área seguimos avanzando en la actualización del Plan de Emergencia Municipal, PEMU, y del Plan de Actuación Municipal ante Riesgos de Incendios Forestales, PAMIF. Documentos esenciales que esperamos poder traer a este pleno en los próximos meses. Ambos forman parte del compromiso de este grupo de gobierno por una gestión moderna, eficaz, coordinada de la protección civil y las emergencias locales. Por todo ello, reiteramos nuestro agradecimiento al equipo técnico, jurídico, que ha hecho posible esta actualización y a cada una de las personas que forman parte de la agrupación de voluntarios y voluntarias de protección civil, cuyo compromiso diario nos inspira, nos recuerda el valor de la colaboración ciudadana al servicio del bien común. Y a estos agradecimientos, vuelvo una vez más, me sumo y agradezco el voto favorable de todos los componentes de este pleno. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor concejal. ¿Quieren hacer uso del segundo turno de intervenciones? Pues procedemos a la votación. ¿Votos a favor? Se aprueba también por unanimidad. Muchas gracias. El cuarto punto del ordinal es la liquidación y revisión de precios del contrato de concesión del Servicio Municipal de Abastecimiento de Agua a Domicilio del municipio de Santa Lucía de Tirajana del ejercicio 2024. Tiene la palabra el concejal don José Miguel Vera, responsable de agua. Muy buenos días, muchísimas gracias, señor alcalde. Mando un saludo a todas las personas que nos siguen por los medios de comunicación y comentarles que presentada la documentación por parte de la empresa, se procede a la revisión del precio del agua y de la tasa de conservación para los contadores y acometidas, y una vez aplicadas las fórmulas establecidas en el contrato de concesión del Servicio Municipal de Abastecimiento de Agua suscrito por el Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana y por Canaragua S.A., según el informe del técnico municipal, resuelve que la retribución del agua para el 2024 es de 1.477.220 euros por metro cúbico y la tasa de conservación para contadores y acometidas será de 0,080370 euros por metro cúbico. Respecto a la liquidación del 2024, comentar que se facturaron un total de 3.372.623 metros cúbicos, que se traducen en un total de 6.010.079,32 euros. Se realizaron pagos a cuentas a favor de la empresa por importe de 5.001.036,26 euros, por lo que existe una diferencia a favor del concesionario de 1.009.043,06 euros. Esto es un resumen de lo que se trae en este ordinal para su aprobación, si procede. Muchas gracias. Muchas gracias, señor concejal. Iniciamos el primer turno de intervenciones. AV, Partido Popular, Grupo Político Vox, Fortaleza. Pues procedemos entonces a la votación. ¿Votos a favor del ordinal? 18 votos a favor, abstenciones y 4 abstenciones. El siguiente asunto del orden del día es aprobar el expediente colectivo de baja de obligaciones reconocidas pendientes de pago correspondientes a los ejercicios desde el año 2005 hasta el 2010, ambos inclusive. Tiene la palabra el concejal de Hacienda, don Roberto Ramírez. Buenos días, señor alcalde, buenos días a todos y a todas. Lo que traemos a aprobar hoy, sí procede, es un expediente, un informe que tiene con objeto la aprobación del expediente que contiene la propuesta de baja de obligaciones reconocidas del Ayuntamiento en ejercicio cerrado. ¿Qué viene a significar esto? Pues esto viene a significar que es dinero que el Ayuntamiento tiene, que tiene alguna obligación reconocida a algún tercero, pero por la difícil localización, por el tiempo que ha pasado y después de la actividad prospectiva que ha hecho el Departamento de Tesorería, ha sido imposible realizar los pagos. De hecho, en el periodo de exposición ya se encuentra algún tercero, se pone en contacto con nosotros y aporta el acta al tercero, y también creo que del tiempo y la actividad que decía,
Se van a poder hacer 64,16 euros con 16 céntimos. Si el resto de aquí a que se finalice el expediente no somos capaces de contactar con los terceros, no somos capaces de localizarlos, vamos a tener que darle de baja, que es la propuesta que traemos hoy al Pleno. Si les parece, les comento un poco la propuesta. Aprobar el expediente colectivo de baja de obligaciones reconocidas de pagos procedentes de ejercicios cerrados cuyo importe global asciende a 4.811,89, correspondiente a los ejercicios desde el 2005 al 2010, ambos inclusive, y detallados los terceros en el anexo que incluimos en el punto de aprobación en el Pleno. Que se proceda a realizar las anotaciones contables correspondientes a las bajas, las obligaciones reconocidas pendientes de pago de los ejercicios por la intervención municipal y que se notifique el acuerdo a los interesados e interesadas indicando los recursos contra el mismo que procedan. Muchas gracias. Muchas gracias, señor concejal. Iniciamos el primer turno de intervenciones. AV, Partido Popular, Grupo Político Vox, Fortaleza. Pues procedemos a la votación. ¿Votos a favor del ordinal? 21 votos a favor, abstenciones, una abstención. Siguiente asunto del orden del día es la resolución de alegaciones presentadas al proyecto de ordenanza municipal para la instalación de infraestructura para la captación de energía solar para su aprovechamiento para producción de electricidad y o agua caliente, así como la aprobación definitiva de la misma. Tiene la palabra el concejal de Urbanismo, don Levi Ramos. Buenos días a todos y a todas, a los que nos escuchan a través de la radio. Bueno, este es un último paso para la finalización del proceso de la actualización de la ordenanza municipal para la instalación de infraestructuras de captación de energía. Como todos ustedes saben, ya habíamos traído al Pleno el proceso, digamos, de elaboración de la ordenanza a través de la consulta pública, las aportaciones y de una primera aprobación inicial. Como corresponde, en un plazo de posible presentación de alegaciones, pues una vecina del municipio pues ha presentado una serie de 3 alegaciones que son un poco las que hemos analizado en el departamento. Creo que el vecino con buena intención aporta en 2 de ellas pues la intención o la propuesta de cumplimentar las paredes medianeras como espacio donde se podría poner, como entender una fachada donde colocar esos aprovechamientos fotovoltaicos, y un poco la respuesta que le planteamos es que ya esa propuesta ya está incluida dentro de la ordenanza como tal, y en un tercer punto pues plantea una disposición quizás más amplia de aprovechamiento de energía eólica a través del agua y demás, que como se entiende no es fruto del debate de la ordenanza, ya que no corresponde a la ordenanza, sino la regulación de la instalación de las placas. Hay una segunda parte que quería comentar también aquí en el Pleno, aunque tuvimos la oportunidad de comentarlo en la comisión, y es que, como saben, el Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana está trabajando estrechamente con el Consejo Insular de la Energía, y a través de una propuesta que ellos nos plantean un pequeño índice. Dentro del artículo 5, 5.d, hablamos de la propuesta de incluir marquesinas en los aparcamientos o espacios públicos antropizados que nos permitan poner marquesinas de captación solar y puntos de almacenamiento. Había una limitación en el tema de la altura entre 2,80 cota mínima y 4, sugerido por ello, ya que muchas de las marquesinas prefabricadas donde se instalan las placas fotovoltaicas tienen condiciones de cota mínima de 2 metros, nos planteaban la posibilidad de contemplar este cambio, ya que harían que la ordenanza fuera más permisible, más flexible y nos permitiera incluso desarrollar convenios que a día de hoy ya hemos firmado con el Consejo Insular de la Energía para posibles instalaciones en la zona del aparcamiento de la biblioteca y del tanatorio, en la zona del aparcamiento del Centro de Salud Viejo por la parte delantera y en los aparcamientos de las instalaciones deportivas del pabellón de Balos. Esto nos permitiría también no tener esos problemas o maximizar, llevar a máximo la compatibilidad de la ordenanza con las marquesinas que actualmente están en el mercado. Esto es un poco la propuesta y el planteamiento, ya que fuera del debate, que creo que ha sido un debate muy rico, en el que técnicos municipales, a nivel del Consejo Insular de la Energía, del ITC,
creo que hemos logrado tener una normativa que ha simplificado, hace más sencillo que el vecino y que la vecina o que el empresario que quiera poner en marcha proyectos más amplios de captación solar, pues lo tenga más sencillo. Y quedo a disposición de ustedes si quieren aclarar algo con respecto a esto. Muchas gracias, señor concejal. Iniciamos el primer turno de intervenciones. AV Partido Popular. Sí. Desde el Partido Popular, Agrupación de Vecinos, manifestamos nuestro voto favorable a la aprobación definitiva de la Ordenanza Municipal Reguladora de la instalación de infraestructuras para la captación de energía solar. Consideramos que se trata de una norma oportuna y necesaria que favorece la implantación de energías y el aprovechamiento responsable de los recursos naturales, contribuyendo así a los objetivos de sostenibilidad y eficiencia que debe asumir la Administración local. Confiamos en que su aplicación práctica impulse una transición energética ordenada y el desarrollo equilibrado de nuestro municipio. Muchas gracias. Muchas gracias, señora concejale. Vox, Fortaleza. Muchas gracias, señor alcalde. Entramos ya en la parte de la aprobación definitiva. En el anterior pleno, cuando estábamos en la aprobación inicial, nosotros hacíamos mención a dos informes, bueno, más un dictamen que fue el del Instituto Tecnológico de Canarias, que prácticamente hacía como una pequeña enmienda a la totalidad, porque había un montón de modificaciones que ellos veían plausibles, y veo que en la propuesta muchas de ellas sí se han tenido en cuenta, que al final tanto la del Instituto Tecnológico de Canarias como la del Consejo Insular de Energía se han tenido en cuenta a la hora de aprobar la definitiva, en tanto en cuanto tener este reglamento de captación de energía solar. Esa es la pregunta, si al final se han tenido en cuenta muchas de ellas. Muchas gracias, señor concejal. Don Leví. Sí, a ver, lo digo por explicarlo también a la ciudadanía. Cuando modificamos una ordenanza o una norma, actualmente, antes de la propuesta inicial, se abre un periodo de consulta. En ese periodo de consulta ya nosotros pues tocamos y contactamos con sitios referentes como el Instituto Tecnológico de Canarias, Consejo Insular de la Energía, y también con técnicos que están acostumbrados a trabajar con el ayuntamiento, que normalmente presentan proyectos de este tipo y demás, para hacerles conocer que la propuesta estaba en marcha y que ellos tuvieran un poco más de tiempo para conocerla, elaborarla y trabajarla y participaran y trabajaran con nosotros. ¿Qué hicimos? Que con la primera propuesta ya esto se incorporó en la aprobación inicial. Ya en la aprobación inicial que nosotros trajimos en el pleno del mes de mayo, ya aquí incorporábamos las propuestas que se traían principalmente del ITC en un gran punto en una gran parte de lo que competía dentro de la ordenanza, y sí es verdad que con el Consejo Insular de la Energía prácticamente todas las pudimos incorporar en la ordenanza. Pero insisto, en el paso anterior, en la aprobación inicial, cuando vinieron, ya venían incluidas de esos dos entes, bueno, la gran mayoría de las aplicaciones que se traían. Y por recordar, quedó aquel debate que lo planteaba Ana sobre la agrivoltaica o agrovoltaica, que es un poco el consejo que nos daban de no meternos, dado la evolución del desarrollo de esa tecnología, no meternos a limitarnos ahora, porque está en vías de desarrollo y a día de hoy, pues incluso plantear una limitación de desarrollo en la ordenanza era poco prudente. Entonces, por eso fue un poco lo que se dejó de la parte del Instituto Tecnológico de Canarias y de esa parte del Consejo Insular de la Energía. Pero sí, prácticamente las cosas esenciales que mejoraban la ordenanza, pues las hicimos propias, y les agradezco a las dos administraciones que hayan podido ayudarnos y colaborar con nosotros. En esa línea, por plantearlo, si no hay nada más, comentar también a la ciudadanía que dentro de los objetivos de la concejalía está, pues, digamos, la actualización de las normativas de las ordenanzas que un poco nos regulan, y que en breve la actividad inocua, que es una de las actividades más potentes dentro del tejido industrial, comercial de nuestro municipio, pues también la pasaremos a información pública para poder trabajarlo y que los técnicos del municipio. Y también otra de las ordenanzas que ya estamos trabajando para su actualización es la ordenanza de ruido, que también, a modo de convivencia, de tener un marco claro, normativo, que nos permita resolver pues esas incidencias que se dan o regularlas para tener un correcto uso y convivencia de la parte comercial y de la parte residencial en nuestro municipio. Gracias. Muchas gracias, señor concejal. Damos el segundo turno de intervenciones por si algún grupo político desea tomar la palabra. Fortaleza. Sí. Bueno, muchas gracias, señor Levi Ramos, por la aclaración.
y nuestro grupo va a votar a favor, por supuesto. Tenemos que dotarnos de una normativa ambiciosa. También celebramos que hayan colaborado, como bien dice, el Consejo Insular de Energía y el Instituto Tecnológico de Canarias. Es una normativa compleja, nueva, novedosa, y por tanto tener más ojos que no solo los técnicos municipales, pues al final enriquece, y nosotros también alabamos esta posición. Pero bueno, como no nos quedaron claras algunas cuestiones que son muy técnicas, por eso hicimos la pregunta y le agradezco la aclaración y nuestro voto va a ser favorable. Muchas gracias. Muchas gracias, señor concejal. Procedemos a la votación del ordinal. ¿Votos a favor? 19 votos a favor, abstenciones y 3 abstenciones. El siguiente punto del orden del día es la aprobación del expediente de reconocimiento extrajudicial de crédito número 8 del 2025. Tiene la palabra el concejal de Hacienda, don Roberto Ramírez. Buenos días, muchas gracias a todos y a todas. Lo que traemos a aprobar hoy aquí, si procede, es el expediente de reconocimiento extrajudicial de crédito 8-2025, levantando los reparos incluidos en el mismo. La propuesta, bueno, segundo, se aprueba el expediente del reconocimiento, el segundo es autorizar, disponer y reconocer las obligaciones correspondientes a los servicios prestados y suministros realizados a este ayuntamiento durante el ejercicio anterior con un importe total de 137.110 euros con 8 céntimos. Se relacionan en el anexo 1. Ordenaremos el pago con cargo al presupuesto del ejercicio vigente con la facturación que se queda reflejada en el anexo 1 por un importe total de 70.090,74 y el resto damos traslado al Cabildo de Gran Canaria para que respecto o con cargo al plan de cooperación con los ayuntamientos se haga el pago de la tabla B del anexo 1 por un importe de 67.019,34. Muchas gracias. Muchas gracias, señor concejal. Iniciamos el primer turno de intervenciones. AV Partido Popular, Vox, Fortaleza. Muchas gracias, señor alcalde. Octavo reconocimiento extrajudicial de crédito. Entramos en una figura que es extraordinaria, no es una figura ordinaria. Al principio recuerdo que de legislatura el señor Ramírez nos hablaba de que, bueno, que los reconocimientos se iban a traer 1, 2, eran poquitos porque había que adecuar el cambio del ejercicio del 24 al 25 y se quedaba una factura sin pagar y por imputarlas al crédito vigente, que es el del 25, pues la interventora tendría que hacer el reparo, la omisión de la fiscalización y traer este expediente. Nosotros estamos a favor, por supuesto, de que todas las empresas y todos los proveedores de Santa Lucía tengan que cobrar, pero que cobren en tiempo y forma. Hay una empresa que tiene 2 certificaciones de obra a finales de diciembre del 2024 por un importe elevado para una pyme y que ahora se le va a imputar una indemnización, como usted bien sabe, que no lleva aparejada los intereses de demora. Seguramente cuando se apruebe, pues la empresa tardará 2 semanas en cobrar. Estamos hablando de que la segunda semana de noviembre probablemente se le ingrese en su cuenta bancaria 2 certificaciones de obra. Pero es que esto viene siendo recurrente, es el 8º reconocimiento y todavía no ha acabado el año. Nosotros lo que le pedimos es una cierta planificación y sobre todo que tengan en cuenta las dificultades que tienen las pymes, que tienen los autónomos a la hora de cobrar. Porque 20.000 euros a lo mejor para la administración, calderilla, entre comillas, con todo lo que puede llegar a manejar un presupuesto. Pero para un autónomo o una pyme 20.000 euros, pues es llegar a los seguros. Si tiene un trabajador por cuenta ajena tendrá que pagarle, porque si no le paga directamente el Estado, le va a tener unas repercusiones económicas, incluso empresariales, y a la propia persona en el desarrollo del día a día. No solo empresarial, sino ya personal. Por lo tanto, desde la Fortaleza no estamos en contra de que se le pague a los ciudadanos mediante la indemnización, sino estamos en contra del procedimiento, del abuso de este procedimiento extraordinario. Un abuso aparte que está reiterado ya por el Tribunal de Cuentas y por la propia interventora de este ayuntamiento sus informes. Muchas gracias. Muchas gracias, señor concejal. Don Roberto Ramírez. Sí, efectivamente, tengo que darle parte de la razón. En este país las empresas al final las pequeñas empresas terminan pagando el pato de todas estas cuestiones, pero en este caso, concretamente, yo le cuento cómo es. Le recuerdo que el plan de cooperación, nosotros reconocemos la obligación, pero lo paga el Cabildo de Gran Canaria. Esta obligación se reconoce a principios de enero y el Cabildo de Gran Canaria pues no reconoce hasta que apruebe la incorporación.
Una vez que esta factura ya pasa al ejercicio contable, la obligación nos obliga a incluirlo en el REC. Esto no es que no tenga contrato, tiene un contrato, en el expediente del contrato está ahí perfectamente claro. Lo que pasa es que la obligación la reconocemos nosotros. Y absolutamente de acuerdo. Es un expediente extraordinario. Nosotros de la manera natural intentamos traer, digo intentamos con toda la generosidad del mundo, lo que significa intentamos traer los menos expedientes necesarios, pero hay una cuestión inherente al cambio de ciclo, al cambio de año, que automáticamente pasan de anualidad. Eso implica que hay que hacer dos cosas. ¿Qué es lo que estamos trabajando? Estamos por licitar la mayoría de los contratos de servicio y estamos por evitar todas estas cuestiones. Respecto a las 3 bloques muy grandes, y uno ya lo comenté, 2 es el tema del contrato del suministro eléctrico, evidentemente es una cuestión fundamental para este municipio. Nosotros con el suministro eléctrico, con las distribuidoras, lo que intentamos hacer es sacar los contratos por 2 años, las distribuidoras en función de si la luz está cara o está baja, la sacan por 1 año, prorrogable a otro, pero por cuestiones de oportunidad económica, pues dicen que no porque van a ganar más dinero si vuelven a licitarlos ahora, y este fue el caso. Ya tenemos adjudicado el contrato del suministro eléctrico, en este caso no es Endesa Siglo XXI, es Iberdrola. El tema de la factura de hermanos, bueno, para no decir el tercero, las otras 2 facturas que tenemos del plan cooperación devienen de un crédito, y hay adjudicado todo el tema de la prestación de los servicios de bailes en los centros de mayores. Esto es básicamente por no cumplir el principio de anualidad, pero estoy con usted. Debemos de evitar a la mejor o a la manera más eficiente que esto lo termine sufriendo el tercero, no digo Endesa, que también, pero los pequeños empresarios, que son los que están soportando finalmente una parte importante de la estructura económica de nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias, señor concejal. Iniciamos el segundo turno de intervenciones. Fortaleza. Comienzo, ¿no? Muchas gracias, señor alcalde. Estoy totalmente de acuerdo con usted, señor Roberto Ramírez. El problema es que cuando cambiamos de ejercicio, más o menos sabemos que a final de año, en diciembre, en noviembre, vamos a tener pues, una cantidad de contratos X que no los vamos a pagar seguramente hasta marzo, hasta que se liquide el presupuesto entre los remanentes líquidos de tesorería y la intervención pueda empezar a abonarlos en marzo y mayo. Pero es que en este caso estamos hablando de que ya hay facturas que son de noviembre del 24 y lo traemos a un pleno a que se debata el 30 de octubre de 2025. Por lo tanto, desde la Fortaleza lo que nosotros le pedimos es que planifiquen, que anticipen, porque esto es una cuestión política. Esto no es una cuestión sobrevenida de que a última hora no sabíamos que teníamos un contrato en noviembre y en diciembre, y porque lo sabemos, que se tardan 3 meses hasta que se consolide el presupuesto a finales de marzo, y a partir de mayo ya podemos empezar a abonar, mayo-abril, podemos empezar a abonar esas obligaciones que tenemos, porque como usted bien dice, son contratos válidos y legales. No estamos hablando de una omisión de la fiscalización, de que se ha saltado el procedimiento administrativo, no, todo lo contrario. Por tanto, en este punto nosotros no podemos llegar al fondo y todavía, casi a final de año, votarles a favor de un reconocimiento extrajudicial de crédito. Lo que le pedimos al equipo de gobierno es una planificación para que todas aquellas personas que quieran licitar, que quieran trabajar con la Administración de Santa Lucía, lo vuelvan a hacer. Porque ya está pasando. Hay multitud de ayuntamientos que hay empresas que son, entre comillas, las que mejor servicio ofrecen, que ya no quieren licitar con la Administración. Y es un problema a la hora de iniciar un pliego, cuando ya sabes que a lo mejor las empresas que se te puedan presentar no te van a dar un servicio, una calidad que es la que tú buscas para el rendimiento y la mejora de los ciudadanos y el servicio, lo que sea, el suministro, la obra. Por tanto, tenemos que ser rigurosos para mantener al empresariado y a las pymes, sobre todo, porque al final la ley de contratos premia mucho con la lotificación a las pymes y que puedan venir a Santa Lucía, puedan licitar en Santa Lucía y que no tengamos contratos desiertos, por ejemplo. No lo digo solo en Santa Lucía, ya esto es una cuestión global a nivel municipal y ya incluso la interventora lo viene haciendo en todos sus informes del excesivo abuso y el Tribunal de Cuentas también.
Entendemos que que a nivel municipal pues tenemos los recursos y en esa parte estoy con usted, limitados, pero hombre, 1 o 2 reconocimientos a principio de año está bien. Lo que no se puede llegar al 30 de octubre con el 8º reconocimiento. Por lo tanto, ese va a ser el voto favorable y el motivo por el cual la Fortaleza va a votar en contra. Muchas gracias, señor concejal. Don Roberto Ramírez. Bueno, básicamente, para no irnos reiterando con estas cuestiones, nosotros el primer reconocimiento extrajudicial de crédito que trajimos, yo creo que fue en enero, no lo recuerdo, fue en febrero y automáticamente los pagamos. No tenemos que esperar a la incorporación del presupuesto porque nosotros tenemos crédito con el remanente de tesorería que afortunadamente nos permite hacer frente a las necesidades y que no se terminen esperando más de los terceros. Yo cuando hablo de terceros hablo de empresas, más de lo necesario. Hay una parte importante, la planificación la estamos haciendo, estamos mejorando día a día la capacidad de la prestación de los servicios, mejorando los contratos y si todo afortunadamente parece que va encaminado, los 3, 4 contratos más importantes, más, no digo onerosos porque entiendo que un contrato es una prestación de servicio que al final termina redundando en un beneficio para el municipio, limpieza viaria, edificio, jardinería, y el resto de prestación de los servicios que tenemos por aquí, que son los más importantes, podemos tenerlos adjudicados a la mediado segundo semestre del ejercicio que viene, que son los que más representan desde el punto de vista volumétrico, económico, en los reconocimientos extrajudiciales de crédito. Insisto, la planificación está, siempre hay desviaciones y el reconocimiento extrajudicial de crédito es un expediente extraordinario que yo entiendo la extraordinariedad entra dentro del 8º o 8 expedientes respecto a 34.600 que llevamos al día de hoy en el ayuntamiento. Muchas gracias. Muchas gracias, señor concejal. Agotados los turnos de intervenciones, procedemos a la votación del mismo. ¿Votos a favor? 15 votos a favor, abstenciones, 4 abstenciones, votos en contra, 3 votos en contra. Pasamos ahora a la parte declarativa. Comunicaciones de la Presidencia. En este caso, si hay, la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en su reunión del día 17 de octubre del 2025, procedió al nombramiento de doña Raquel Temler Fernández para el cargo de jueza de paz titular de este municipio que se había decidido en una sesión plenaria anterior. Pasamos a la parte de control y fiscalización. Toma de conocimiento del informe y resumen anual sobre el control interno del Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana para el ejercicio de 2024. Lo han tenido a su disposición los concejales y concejalas de esta corporación. No voy a entrar al detalle de este informe, por lo que damos también cuenta. Y el asunto número 10 es la toma de conocimiento del informe trimestral emitido con fecha 8 de octubre del 2025 por la señora Tesorera General sobre el grado de cumplimiento de los plazos previstos en la Ley 9 del 2017 de 8 de noviembre de contratos del sector público relativos al pago de las obligaciones a 30 de septiembre de 2025 por operaciones comerciales que den lugar a la entrega de bienes o a la prestación de servicios realizados al Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana. Tiene la palabra don Roberto Ramírez. ¿Esto arrancó? Sí. Rápidamente, dentro del compromiso que había tenido trimestralmente de el traer al Pleno el informe de la Tesorería del periodo medio de pago, pues cada 3 meses venimos aquí, les cuento un poco el tema del informe y les digo el periodo medio de pago respecto a ese trimestre. En este caso, el trimestre se establece en 56,64 días. Muchas gracias. Muchas gracias, señor concejal. Pasamos al punto número 11, dación de cuentas de las resoluciones de alcaldía. Resoluciones dictadas por las concejalías delegadas en virtud de la delegación conferida a las mismas por la propia alcaldía y por la Junta de Gobierno, desde el decreto 5.634 de 15 de septiembre hasta el decreto 6.463 de 16 de octubre y que han tenido a disposición.
El asunto número 12, que es una moción que presentaba el Partido Popular, se retira a petición del partido que la presenta. Y ahora procedemos al asunto número 13, que es la moción que presenta el Grupo de Gobierno en relación al Día Internacional contra la Violencia y Acoso Escolar. Tiene la palabra el concejal de Educación, don Mario Bordón. Muchas gracias, alcalde. Buenos días a todos los presentes y a los oyentes. Procedo a leer la moción. Moción que presenta el Grupo de Gobierno del Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana para su aprobación al amparo de lo dispuesto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales para su debate y posterior votación con motivo de la celebración del Día Internacional contra la Violencia y el Acoso Escolar. En el marco del Día Internacional contra la Violencia y el Acoso Escolar, que se celebrará este próximo 2 de noviembre, el Grupo de Gobierno del Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana se une a la comunidad educativa y a toda la sociedad canaria para reafirmar su compromiso en la lucha contra esta problemática. La violencia y el acoso escolar afectan a niños, niñas y adolescentes de los centros educativos de todo el mundo, constituyendo una vulneración de los derechos fundamentales a la educación, la salud, el bienestar físico y mental. El acoso escolar es una realidad que no podemos ignorar. Cada día, estudiantes de todas las edades sufren intimidación, violencia verbal, física y psicológica, lo que impacta gravemente para su bienestar emocional, en su rendimiento académico y en su desarrollo personal. Estas últimas semanas hemos escuchado un nombre que nunca debió estar en los medios de comunicación por esa razón. Sandra Peña, de tan solo 14 años, ha sido una de las últimas víctimas de un protocolo antiacoso que no ha funcionado, suicidándose después de llevar presuntamente un año sufriendo acoso por parte de 3 compañeras del centro donde estudiaba. Esto, como sociedad avanzada, no lo podemos permitir. La Organización Mundial de las Naciones Unidas defiende el acoso escolar como una de las formas de violencia que afecta a millones de niños y niñas en todo el mundo. Expertos en psicología y educación coinciden en que este problema debe abordarse de manera integral, involucrando a familias, docentes, administraciones y a la sociedad en su conjunto. Ninguna forma de violencia contra niños, niñas y adolescentes es tolerable, y tener que atender a una víctima es haber llegado tarde. La violencia es previsible, pero para ello hay que saber actuar cuando se detecta una posible situación de desprotección. La prevención es la principal herramienta para combatir el acoso, basada en la educación y la concienciación de los estudiantes, las familias y el profesorado. La UNESCO insiste en la importancia de promover el respeto a la diversidad, la inclusión y el diálogo en el aula y en la comunidad. En Canarias se ha constatado una reducción significativa en los casos de acoso escolar gracias a la figura de la persona coordinadora de bienestar y protección en los centros educativos. Sin embargo, persisten situaciones preocupantes, especialmente en el alumnado con necesidades educativas especiales, a los que evidentemente la necesidad de fortalecer protocolos, lo que evidencia la necesidad de establecer protocolos y medidas de protección. Este Grupo de Gobierno hace un llamamiento a reforzar los recursos destinados al servicio de protección y ayuda contra el acoso escolar, garantizar la cobertura en todas las islas y asegurar la formación periódica y obligatoria del profesorado en la detección y prevención del acoso y ciberacoso. Asimismo, se propone mejorar la normativa sobre convivencia escolar para incluir nuevas normas de violencia digital, discursos de odio y acoso ligado a la orientación sexual, identidad de género y diversidad cultural. Por todo ello, y con motivo de la conmemoración del Día Internacional contra la Violencia y el Acoso Escolar, se hace un llamamiento a la reflexión y se propone la adhesión a los siguientes acuerdos. Primero, reafirmar nuestro firme compromiso con la infancia, colocando la voz, los derechos y la perspectiva de los niños, niñas y adolescentes en el centro de nuestra labor diaria y nuestras políticas, como ciudad amiga de la infancia que somos desde 2014. Segundo, nos comprometemos a visibilizar y a dar a conocer en todos los centros educativos del municipio el número 024, que es la línea telefónica del Gobierno de España, ayuda a las personas con pensamientos, ideaciones o riesgos de conducta suicida, a sus familiares y allegados. Tercero, solicitar al Gobierno de Canarias el refuerzo del servicio de prevención y ayuda contra el acoso escolar en nuestro municipio. Cuarto, hacer un llamamiento, hacer que este compromiso no solo sea una reflexión, sino una declaración de responsabilidad y acción constante, haciendo un llamamiento a que instituciones, profesionales y ciudadanía se involucren activamente en la construcción de un entorno que favorezca el bienestar y los derechos de la infancia y la adolescencia, libre de cualquier tipo de violencia. Quinto,
Instar al Gobierno de Canarias para que se oferte formación continua al profesorado y demás personal de los centros educativos, aportándoles herramientas para la detección, derivación y tratamiento de cualquier caso de acoso que se pueda dar en nuestras aulas, favoreciendo la creación de espacios donde se trabaje en la detección temprana de casos de violencia o acoso escolar, tanto físico como virtual. Sexto, impulsar las medidas necesarias para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS. Cuarto, garantizando una educación inclusiva, equitativa y de calidad que promueva oportunidades de aprendizaje a lo largo de toda la vida. Séptimo, solicitar a la Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deporte del Gobierno de Canarias que fortalezca la inclusión en las programaciones educativas de métodos alternativos de resolución pacífica de conflictos, planes de convivencia y actividades de sensibilización. Y octavo, se remita esta moción a la Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deporte del Gobierno de Canarias, así como a la FECAN. Con este compromiso, el Ayuntamiento de Santa Lucía se suma al compromiso manifestado por la FECAN de construir juntos entornos educativos libres de violencia y garantizar el bienestar de nuestro alumnado. Muchas gracias. Muchas gracias, don Mario. Iniciamos el primer turno de intervenciones. AV Partido Popular. Sí, muchas gracias. Hoy conmemoramos el Día Internacional contra la Violencia y el Acoso Escolar. Una jornada para recordar que la violencia en el entorno escolar, en cualquiera de sus formas, constituye una vulneración de los derechos fundamentales de la infancia y la adolescencia, el derecho a la educación, a la salud y el bienestar. Cada año, un número importante de niños, niñas y jóvenes enfrentan situaciones de acoso, exclusión o violencia en sus centros educativos o a través de medios digitales. Estas conductas dejan secuelas profundas, no solo en quienes las sufren, sino también en sus familias y en el conjunto de la comunidad educativa. Por ello, esta fecha es un llamamiento a la acción conjunta, a los gobiernos, a las instituciones, comunidades educativas y a la sociedad en su conjunto, para prevenir, detectar y erradicar cualquier forma de violencia. El acoso escolar no es una realidad que podamos mirar de lejos, es una forma de violencia que hiere en silencio y nos obliga a actuar con sensibilidad, coordinación y firmeza. Desde el Partido Popular Agrupación de Vecinos, manifestamos nuestro voto favorable a esta moción y reafirmamos nuestro compromiso con la promoción de los entornos educativos seguros y libres de violencia, donde prevalezca la libertad, el respeto y la convivencia. Queremos expresar nuestro apoyo y solidaridad con todas las víctimas de acoso escolar y sus familias. Reiteramos nuestro compromiso con las políticas públicas que promuevan la convivencia, la educación en valores y la prevención del acoso, y reafirmamos nuestra voluntad de colaborar con todas aquellas iniciativas que contribuyan a proteger la infancia, la convivencia escolar y erradicar cualquier forma de violencia. Muchas gracias. Muchas gracias, señora concejala. Grupo Político Vox. Muchas gracias, señor presidente. Desde el Grupo Municipal Vox queremos manifestar nuestro voto favorable a esta moción que presenta el Grupo de Gobierno con motivo del Día Internacional contra la Violencia y el Acoso Escolar. Lo hacemos porque entendemos que toda acción destinada a proteger a nuestros niños y adolescentes frente al acoso, la humillación o el maltrato, sea físico, verbal o digital, merece el respaldo unánime de esta corporación. No obstante, queremos recordar que la lucha contra el acoso escolar no debe quedarse simplemente en declaraciones simbólicas. Hace un año, nuestros compañeros del Grupo Parlamentario Vox en el Congreso de los Diputados presentaron una proposición no de ley para la aprobación de un Plan Nacional de Prevención del Acoso Escolar. Precisamente porque entendemos que este problema debe abordarse de manera preventiva, integral y coordinada en todo el territorio nacional. En esa iniciativa se planteaba algo fundamental, que los protocolos actuales llegan demasiado tarde, cuando el daño ya está hecho. Se proponía anticiparse, formar al profesorado y a toda la comunidad educativa, establecer mecanismos unificados de detención temprana y actuar no solo con la víctima, sino también con los agresores, para evitar que la violencia se reproduzca. Vox defendió y sigue defendiendo que la educación debe ser un espacio seguro, libre de ideología y centrado en la formación del carácter, el respeto y la disciplina. Nuestros hijos deben acudir a las escuelas sin miedo y los padres deben tener la certeza de que el centro educativo es un entorno de convivencia sana y de protección. Por eso votamos a favor de esta moción, pero recordamos
que el verdadero compromiso con la infancia exige pasar de las palabras a la acción, reforzar la prevención, unificar criterios en todo el país y dotar de recursos reales a los centros educativos para actuar a tiempo. En definitiva, compartimos el espíritu de dicha moción, pero insistimos en la necesidad de una política nacional coherente, como la que vos ya impulsa en el Congreso, que ponga fin a la fragmentación autonómica y asegure una protección efectiva frente al acoso escolar en cualquier rincón de España. Me gustaría hacerle una pequeña pregunta también al señor concejal sobre si en todos los centros educativos se están llevando a cabo los planes de convivencia y en caso de que haya algún problema se actúa como tal con ellos, ¿sabes? Simplemente eso. Gracias. Muchas gracias, señor concejal. Grupo Político Fortaleza. Muchas gracias, señor alcalde. En el marco de la conmemoración, el próximo día 2 de noviembre, del Día Internacional contra el Acoso Escolar, que es una fecha que nos invita a reflexionar y, sobre todo, como bien dice la moción, a actuar. El acoso escolar no es un problema menor ni un juego de compañeros. Es una forma de violencia, y hay que llamarla así, violencia, que hiere profundamente y que deja cicatrices, sobre todo en los entornos de desarrollo emocional y afectivo, tanto para el que sufre como para los familiares. Puede marcar una vida, y la marca, entre un antes y un después. La problemática ya ha dado un salto de 180 grados, como bien pone la parte dispositiva de la moción cuando hablamos del ciberbullying. Una nueva forma de ataque anónima en las redes sociales, sin exponer la cara, en silencio, donde los afectados sufren el doble o el triple. Porque al final esa foto no se borra, esa foto vuelve. Y casi nunca encontramos quiénes son los agresores o el primero. Porque al final, cuando uno actúa, en este caso como lobo solitario, aparecen otros en el anonimato que van rulando y hacen que esa persona pues al final no tenga dónde ir, inclusive los propios docentes, que aquí lanzo una lanza a favor de ellos, no puedan saber si ese niño o esa niña está sufriendo el bullying, porque lo va a sufrir en soledad con el ciberacoso, que creo que es uno de los grandes ítems que tenemos que empezar a desarrollar como sociedad. Esta moción yo creo que no solamente refleja un acto simbólico, sino un compromiso firme, y al final va a ser por unanimidad una declaración institucional por parte del Ayuntamiento de Santa Lucía para educar en empatía, en respeto y en convivencia. También en el mundo digital, y quiero aseverarlo en el mundo digital porque es una de las cuestiones básicas y trascendentales, porque ahí es donde nos estamos jugando el futuro de los niños y las niñas. En esta lucha tenemos que hacer el reconocimiento especial, como bien dije anteriormente, a los docentes. Ellos no solo enseñan, sino también construyen. Y son los primeros que están con la familia, que día a día, aparte de formarse para ser profesor, tienen una labor súper importante, que es vigilar y ayudar, por supuesto, a la red de asistencia social, al propio ayuntamiento, para detectar a esos niños, no inclusive solo con el bullying, esos niños que van y que no pueden tener una merienda en el cole porque sus padres lo están pasando mal. La primera alerta que tiene el ayuntamiento son los docentes. Y yo creo que en este punto hay un protocolo, falla el protocolo, pero también hay que ser coherentes y darle las gracias a todos esos docentes que incluso en sus tardes se implican para salvar la vida de muchos menores y sobre todo de las familias y de que puedan convivir en paz y en tranquilidad. Por lo tanto, decimos basta al acoso en cualquiera de sus formas. Tenemos que instaurar el diálogo, una educación afectiva, una educación emocional, una convivencia basada en el respeto. Cada estudiante tiene que sentirse seguro y feliz cada día que va a la universidad, al instituto, al colegio, incluso ya hasta en preescolar. Vamos a apoyar esta moción con convicción, con responsabilidad y con esperanza. Hagámoslo por los que sufren hoy en silencio y también por las generaciones que vienen. Y recalco, el ciberacoso, porque merecen una sociedad donde la empatía sea mucho más fuerte que el miedo. Muchas gracias. Muchas gracias, señor concejal. Don Mario Bordón. Muchas gracias. Primeramente,
agradecer el voto favorable y que esta moción salga como una declaración institucional. Creo que nos debemos sentir orgullosos todos, no solo el grupo de gobierno, sino también la ciudadanía que está representada hoy aquí en este salón de pleno. Le quiero dar las gracias al PP por sus palabras y por su sensibilidad a la hora de trasladar esta moción. A Vox me gustaría responderle, darle las gracias por el apoyo y le responderé a la pregunta que hizo, que los consejos escolares que se están celebrando desde septiembre en cada uno de los centros educativos del municipio de Santa Lucía, en todos y en cada uno se están actualizando los planes de convivencia y los sistemas de acoso y los planes de acoso, ¿vale? Eso se hace, aparte tengo la convicción, no es una competencia propia del Ayuntamiento de Santa Lucía, como usted sabe, pero tengo la convicción, y aquí me apoyo en las palabras que estaba diciendo el compañero Alejandro, de la maravilla de profesorado, de docentes que dedican su vida, su esfuerzo y que en muchas de las ocasiones no les llega el tiempo, no les llega el día a día para afrontar todas las obligaciones que tienen. Y muchas veces son ellos, sin recursos, sin tener más apoyos, los que hacen de refugio para esas personas, para esos jóvenes que no tienen refugio en ningún otro lado. Así que para ellos mi mayor reconocimiento, porque lo que están haciendo es construir la sociedad del presente y del futuro. Y coincido con usted, Alejandro, de que tenemos un problema gravísimo y que se llama ciberacoso. Y ese es creo que de los más cobardes que pueda haber, de los que más daño hacen y de los que más difíciles de lidiar y de eliminar. Y creo que si desde aquí estamos unidos y buscamos las fórmulas, tanto desde las capacidades y competencias municipales que tenemos y desde otras administraciones, podemos construir una sociedad mucho mejor, y ese creo que tiene que ser el compromiso de todos. Muchísimas gracias por el sentido de los votos. Muchas gracias, señor concejal. Procedemos a la votación. ¿Votos a favor? Santiago. Se aprueba como declaración institucional. Muchas gracias a todos los grupos políticos. Pasamos ahora al punto de asuntos de urgencia. Creo recordar que en la Junta de Portavoces que se celebró el pasado lunes había advertido de que posiblemente se trajese por urgencia la aprobación definitiva del expediente del presupuesto a la espera de que se montara el expediente por los plazos. La urgencia viene justificada porque podemos tener consecuencias por el incumplimiento de la obligación de la remisión del presupuesto aprobado al Ministerio de Hacienda y también para que pueda entrar en vigor. Una vez explicada la urgencia, voy a dar un turno de intervenciones a los diferentes grupos políticos, AV, Partido Popular, Grupo Político Vox, Grupo Político Fortaleza. Pues procedemos a la votación de la urgencia, pero si les parece, como al ordinal vienen dos puntos: primero, la desestimación al presupuesto en sí, y segundo, la desestimación al personal funcionario laboral eventual del ayuntamiento, la votación la validamos para los dos puntos. ¿Les parece? Procedemos a la votación. ¿Votos a favor de la urgencia? 15 votos a favor, abstenciones, 4 abstenciones, votos en contra, 3 votos en contra. En primer lugar, traemos la desestimación de las reclamaciones formuladas contra la aprobación inicial de la plantilla orgánica del personal funcionario laboral y eventual del Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana para el ejercicio 2025 y su aprobación definitiva. Tiene la palabra la concejala de Recursos Humanos, doña Ofelia Alvarado. Muchas gracias, señor alcalde. Efectivamente, en relación con la impugnación presentada por el sindicato SEPCA respecto a la plantilla del personal funcionario laboral y eventual para el ejercicio económico 2025, plantear que el recurrente es plenamente consciente que las causas legalmente establecidas para impugnar están tasadas en el artículo 170.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, por lo que es la propia norma la que no le permite impugnar por cualquier motivo. En cuanto a la letra A del citado artículo, esto es, no haberse ajustado su elaboración y aprobación a los trámites establecidos en esta ley, debe recordarse
que hace referencia exclusivamente a los trámites establecidos en dicha norma legal y no en aquellos que, a juicio subjetivo del sindicato, debieron seguirse. Por tanto, no cabe afirmar que haya existido infracción alguna, ya que la tramitación de la plantilla ha seguido escrupulosamente el procedimiento legal previsto en la normativa vigente. En cuanto a la letra B del artículo 170.2, haberse omitido el crédito necesario para el cumplimiento de obligaciones exigibles a la entidad local tampoco concurre, por lo que se propone al Pleno la siguiente propuesta de resolución. Primero, desestimar las reclamaciones formuladas contra la aprobación inicial de la plantilla del personal funcionario laboral y eventual para el ejercicio económico 2025 del Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana por el Sindicato de Empleados Públicos de Canarias, SEPCA, mediante escrito presentado por registro de entrada número 2025E 16196 de fecha 20 de octubre de 2025, por no concurrir ninguno de los supuestos establecidos en el artículo 170.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y por las razones jurídicas y técnicas desarrolladas en el informe que antecede, procediéndose a la aprobación definitiva del presupuesto general. Segundo, proceder con la tramitación del expediente de aprobación definitiva del presupuesto general, que incluye la aprobación de la plantilla del personal funcionario laboral y eventual para el ejercicio 2025 en los términos que fue inicialmente aprobado, al no haberse estimado ninguna de las alegaciones presentadas. Tercero, notificar a la parte reclamante la presente resolución. Muchas gracias. Muchas gracias, señora concejala. Iniciamos el primer turno de intervenciones. AOB Partido Popular, Grupo Político Vox, Fortaleza. Muchas gracias, señor alcalde. No voy a entrar en el fondo, porque seguramente puede usted tener razón, pero sí voy a entrar en la forma. Y las formas son las siguientes. Los sindicatos, todos, de distinta sensibilidad ideológica, han aseverado, incluso a la propia Fortaleza, y además han hecho comunicados públicos durante toda esta legislatura, que falta negociación. Ahora vemos el presupuesto que al final les va a salir antes de lo final, truco trato, ya les sale, pero tienen que apurarlo, tienen que llevarlo por urgencia, porque si no los plazos no se cumplen. Un presupuesto que se tendría que haber debatido en el 24 para empezar a ejecutarlo el 25. Vamos con el tema de la plantilla. Ciertamente los dos sindicatos mayoritarios de Santa Lucía hacen sus alegaciones. No voy a entrar en el fondo de las alegaciones, porque creo además que están tasadas por la ley y, lógicamente, pues no se pueden admitir por estar así tasadas, y hacen ellos unas pretensiones máximas y no van al objeto. Pero sí lo que le digo es que, por favor, siéntese a negociar ya con los sindicatos y al menos transaccione algo, no directamente vaya a la mesa de negociación, se siente y diga, bueno, hemos cumplido, la administración ha cumplido, están los sindicatos y está la administración. Porque es muy raro que no tenga el Ayuntamiento de Santa Lucía ni una abstención de ninguno de los sindicatos, en ninguna mesa, ni una abstención, no un voto favorable. Por tanto, vamos ya, no solo al fondo, sino al principio, a la forma, a empezar a negociar con los sindicatos para ya en el presupuesto del 26, que espero que sea, que nos lo traigan en tiempo y forma para poder debatirlo, ver realmente cuáles son las necesidades que tienen los trabajadores del municipio de Santa Lucía de Tirajana. Muchas gracias. Muchas gracias, señor concejal. Doña Ofelia Alvarado. Buenos días, otra vez. En cuanto a las alegaciones a la plantilla, creo que ha quedado claro que es la normativa quien las establece y que de las alegaciones practicadas ninguna está dentro de lo que la ley establece que se puede discutir. En cuanto a la falta de negociación, le puedo decir que no solo se ha negociado, está planteado también en el mismo expediente
fechas 5, 10, 19 y 24 de junio y el 7 de julio, distintas reuniones mantenidas donde los sindicatos no solo han hecho distintas propuestas, sino que algunas de las propuestas planteadas por los sindicatos se recogieron y se implementaron en la propuesta final. Es cierto que cuando se plantean propuestas a un capítulo 1 o a una plantilla que lo que hace es enumerar pues los puestos que tiene la Administración y la consignación presupuestaria, en este caso estamos hablando de la plantilla, que lo que trata de hacer es enumerar todos y cada uno de los puestos que tiene el Ayuntamiento de Santa Lucía y la consignación presupuestaria que tiene, es un tema pues muy objetivo. El puesto o lo tiene o no lo tiene y la consignación presupuestaria o está o no está. Entonces, el entrar en más consideración cuando estamos hablando concretamente de la plantilla, que es el punto que estamos haciendo, si no hay algún puesto, se pondrá, algún puesto de los que están en la plantilla o de los que hay en el ayuntamiento no están consignados en la plantilla, se pondrá, y si hay o no hay una consignación presupuestaria, pues se establecerá. Pero en este caso, como están todos los puestos y toda la consignación presupuestaria, entrar en otras consideraciones cuando estamos hablando de una plantilla, pues no corresponde tampoco. Muchas gracias. Muchas gracias, señora concejala. Iniciamos el segundo turno de intervenciones. AV, Partido Popular, Vox, Fortaleza. Muchas gracias, señor alcalde. Perdón, ahora. Muchas gracias. La compañera Ana Mayor en distintos plenos le ha preguntado que si podríamos tener del Grupo de la Fortaleza acceso a las actas de esas negociaciones, de esas reuniones, porque nosotros no las encontramos en los expedientes administrativos y nos gustaría saber realmente cuál es la posición que han tenido los sindicatos y qué es lo que se ha reflejado finalmente en esas actas de las mesas de negociación. Y sin más, decir que el voto de la Fortaleza pues será en contra. Muchas gracias. Muchas gracias, señor concejal. Doña Ofelia Alvarado. En cuanto a la documentación y los expedientes, saben ustedes, como ya han hecho uso, que tienen sus propias formas de solicitarlas y, por supuesto, en cuanto se soliciten de la manera que se solicitan, pues tendrán acceso, igual que tienen acceso el resto de los sindicatos. No hay ningún problema en eso y no han habido solicitudes de actas concretas de manera formal. En caso de haberlas, se habrían dado traslado, por supuesto. Muchas gracias. Muchas gracias, señora concejala. Procedemos a la votación del ordinal. ¿Votos a favor? 15 votos a favor, abstenciones, 4 abstenciones, votos en contra y 3 votos en contra. Ahora, recordando y para que conste en acta que ya se ha votado la urgencia también del siguiente punto, el siguiente es la desestimación de las aclaraciones formuladas contra la aprobación inicial del presupuesto general para el ejercicio 2025 y aprobación definitiva del mismo. Tiene la palabra el concejal de Hacienda, don Roberto Ramírez. Muchas gracias. Pues también rápidamente, hilando con lo que decía la compañera de Recursos Humanos, se han presentado 2 reclamaciones expresamente no muy concretas. Alguno habla de plantilla, otros hablan de presupuesto en general. Se han presentado 2 reclamaciones, una por SECCA y otra por UGT, que se le ha desestimado por extemporánea. Como ustedes bien saben, al presupuesto en sí solo hay 3 supuestos que recoge la Ley de Haciendas Locales o el texto refundido que la modificó, que se pueden recurrir o reclamar un presupuesto. Primero, que el procedimiento no haya sido el correcto, en este caso no es así. Que se haya emitido crédito necesario para obligaciones reconocidas, tampoco es así. Y que no se haya o no se tenga ingresos suficientes para mantener la estructura de gasto, tampoco es así.
Por eso, desde el área de intervención, nosotros, como no cumple ninguno de esos 3 supuestos tasados, nos vemos obligados, en las conclusiones del informe que tiene de la interventora, es desestimarla. La leo rápidamente para que quede en acta. Y han habido, digamos, la desestimación de las acciones, de las alegaciones exprofesas por la compañera de Recursos Humanos para la plantilla. En base de antecedentes, fundamentos jurídicos y consideraciones señaladas desde esta intervención general, se propone al Pleno la desestimación de las reclamaciones formuladas contra la aprobación inicial del presupuesto para el ejercicio 25 del Sindicato de Empleados Públicos de Canarias, mediante escrito presentado por el registro de entrada que antes comentamos, con fecha del 20 de octubre del 2025. Procediéndose a la aprobación definitiva del mismo. Muchas gracias. Muchas gracias, señor concejal. Iniciamos el primer turno de intervenciones. AV Partido Popular, Vox, Fortaleza. Pues procedemos a la votación. Votos a favor, 15 votos a favor, abstenciones, 4 abstenciones, votos en contra, 3 votos en contra. Ahora pasamos al apartado de ruegos y preguntas. Tiene en primer lugar la palabra AV Partido Popular. Grupo Político Vox. Buenos días, muchas gracias. Tenemos 3 preguntas y un ruego. A petición de los padres y madres del alumnado del Centro de Enseñanza de Infantil y Primaria ANSITE, se traslada la siguiente cuestión. ¿Está previsto que las obras de retirada o sustitución de los tejados de uralita con contenido de amianto se ejecuten durante el periodo lectivo? En caso afirmativo, ¿qué medidas de seguridad se van a adoptar para garantizar la protección del alumnado, el profesorado y el personal del centro durante la realización de los trabajos? Segunda pregunta. En distintas calles del municipio, como en la calle Centrífuga, Ingeniero Doreste o la Avenida de Canarias, se pueden observar un número elevado de alcorques vacíos o en mal estado, sin árboles ni mantenimiento. Esta situación no solo afecta negativamente a la imagen urbana, sino que también representa una pérdida de sombra, de calidad ambiental y de seguridad peatonal, ya que muchos de estos huecos se encuentran abiertos o deteriorados. ¿Tienen previsto el Grupo de Gobierno un plan de reposición o mantenimiento de los árboles y alcorques vacíos en el municipio, especialmente en las zonas mencionadas, y en qué plazo se prevé su ejecución? En fechas recientes, la Concejalía de Solidaridad ha impulsado y difundido una publicación bajo el título Tu guía en Santa Lucía, lo que necesitas saber si eres vecino o vecina migrante, elaborada con la colaboración de distintas entidades y financiada, según consta, con fondos públicos del Gobierno de Canarias y del propio Ayuntamiento. Teniendo en cuenta que se trata de un documento con la imagen institucional del Ayuntamiento, editado en español y árabe y con un marcado contenido ideológico y social, ¿podrá la señora concejala de Solidaridad explicar con detalle el coste total del proyecto y la aportación municipal realizada para su edición y difusión? ¿Los criterios seguidos para la elección de la autora, de la entidad coordinada y de las asociaciones participantes? ¿Por qué motivo se ha decidido elaborar una guía específica para personas migrantes y no una guía general de servicios municipales para todos los vecinos del municipio? ¿Y por qué se ha optado por traducirla al árabe y no a otros idiomas también presentes entre la población de Santa Lucía, como es el inglés o el francés? El Grupo Municipal Vox, en nombre de los vecinos y vecinas de la calle Guatemala, formulamos el siguiente ruego. Desde el año 2022, los residentes de la citada vía han trasladado al Ayuntamiento, mediante diversos escritos y comunicaciones dirigidas al Grupo de Gobierno, su preocupación por la falta de seguridad vial en la zona. Han ocurrido varios incidentes, incluyendo el atropello de animales domésticos, y se advierte un riesgo evidente para los peatones y viandantes que transitan diariamente por esta calle. Por todo ello, rogamos que se adopten las medidas necesarias para garantizar la seguridad vial en la calle Guatemala y, en especial, que se instale un badén o resalto en el paso de peatones existente, tal y como solicitan reiteradamente los vecinos. Muchas gracias. Muchas gracias, señor concejal. Grupo Fortaleza. Muchas gracias, señor alcalde.
Del Grupo La Fortaleza volvemos a reiterar ya una petición, una solicitud que hacíamos ya hace un par de plenos, la hacía Santiago, con respecto a una problemática que está ocurriendo, según nos comentan unos vecinos, en el Parque de la Blanca, con respecto a unos perros que andan sueltos y están perjudicando la convivencia entre vecinos y al final dueños de esas mascotas. Según nos comentan ellos, los perros pues van sueltos, se meten en los cercados, se han metido incluso cerca de alguna casa, los dueños no los llaman, ahí hay niños y niñas en el parque de reciente construcción, y por lo tanto lo que ellos nos solicitan es que se haga una vigilancia activa o que al menos pasen por ahí. Ellos, según nos comentan, siguen con el mismo problema y ningún agente o de la policía ha pasado por ahí. Ellos reclaman un poco más de vigilancia activa para que al final esto no nos lleve a un conflicto mayor. Muchas gracias. Muchas gracias, señor concejal. Vamos a proceder a responder algunas preguntas formuladas en las sesiones de pleno anteriores y en las de hoy, si algún concejal lo desea. Tiene la palabra doña Minerva Pérez. Ahora, buenos días a todos y a todas. Voy a dar respuesta a la pregunta realizada en el mes de septiembre con respecto a las instalaciones de aire acondicionado en la Biblioteca Central, pero antes sí me gustaría hacer varias aclaraciones que, como usted aportó en la pregunta, arroja solo con la información que tiene de las redes sociales. En un primer momento, lo que se plantea en ese espacio es una remodelación de distintas unidades, una obra civil donde se crean espacios nuevos de la zona infantil, un espacio polivalente, la reforma integral de los baños, las salas conjuntas e individuales de la biblioteca, la recepción, mobiliario, pavimento, pintura interior. Estas obras se realizan en planta primera y en planta segunda del edificio. También se interviene en un segundo, digamos, en una segunda fase en toda la rotulación de la fachada y la rehabilitación de esa fachada en toda su envolvente, y con un importe aproximadamente de todas esas obras de 420.000 euros. Durante la ejecución de esas obras se determina dotar a la biblioteca por las instalaciones de aire acondicionado, dado que era un espacio que nunca habían existido esas instalaciones desde su creación, y que entendíamos que era necesario también, adaptándonos a la Agenda 2030, y poder considerarlo como un refugio de sombra en épocas complicadas según el cambio climático. Y se solicitó al Cabildo de Gran Canaria desde la Consejería de Cultura una subvención, se redacta los proyectos, se licita una obra aproximadamente por 294.000 euros de toda esa instalación para poder cubrir todos los espacios, y se solicita también con esa documentación, una vez aprobada, a la empresa suministradora Endesa, que el aumento de potencia del edificio, porque era necesario dado el consumo de esta maquinaria. Tras Endesa haber revisado, su departamento técnico revisado el proyecto, nos notifican que existe un problema en la estación transformadora in situ y que es necesario realizar una canalización con un cable de enlace para llevarla desde la instalación, desde la estación transformadora hacia la biblioteca. Una vez solventada esa incidencia, se vuelve a comunicar con Endesa, se revisa nuevamente por ellos esa documentación, y una vez llegado el equipo de instaladores homologados al espacio de la biblioteca, nos solicitan también pues un cambio del cuadro general de maniobra que existen en la fachada del edificio, y en el mes de mayo de este año. En el mes de julio volvemos a comunicarles a la empresa que está realizada esa intervención que nos solicitan, y por lo tanto en ese mismo mes, con una coordinación, porque así tiene que hacerse, con la empresa suministradora, la comercializadora y los instaladores homologados, paralizan la estación transformadora y hacen la conexión hacia ese cuadro de maniobra y hacia la biblioteca. En el mes de agosto nos ponemos en contacto con la empresa de instalación de los aparatos de frío
para que hicieran una revisión y una puesta a punto de esos equipos y la puesta en marcha de los mismos. Estamos pendientes, en agosto nos dijeron que no iban a poder venir por la situación de la época vacacional de verano de los trabajadores, y en septiembre nos comunica que en breve mandarían nuevamente a los técnicos a hacer esa puesta a punto, porque además es un expediente que sigue vivo, que todavía tenemos que abonar la última certificación que compete a la puesta en marcha de esos equipos, y se han comprometido tanto con el área como conmigo en tenerlo resuelto, esperemos que en el mes de noviembre, para poner esa instalación a disponibilidad de la ciudadanía. Gracias. Muchas gracias, señora concejala. Don Roberto Ramírez. Muchas gracias. Voy a dar respuesta a dos preguntas realizadas en relación al Consorcio Sur Gran Canaria de la TDT, demarcación Telde, en el pleno de septiembre y en el pleno de julio, si no me fallan las anotaciones. Respuesta a la pregunta del pleno de septiembre. Son dos expedientes distintos, el 47.243/24 del Servicio de Auditoría de Control Financiero, órgano externo del Consorcio Sur Gran Canaria para la Televisión Digital Terrestre, demarcación Telde. Es una auditoría exhaustiva y la emisión de un dictamen pericial en el que se analice y se determine el efectivo cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones prescripciones previstas, tanto el pliego de cláusulas administrativas como el pliego de prescripciones técnicas, por lo que se rige en el contrato manifestado, en la misma pregunta, si dicho contrato se puede considerar ejecutado en su totalidad y de conformidad a los pliegos. El otro, el 47.261/2024, el dictamen jurídico en relación a la auditoría de control financiero en órganos externos al Ayuntamiento de Santa Lucía. Es un dictamen jurídico especializado para aportar al procedimiento civil de diligencias previas 647/2024, así como en el pleito que se sigue en la jurisdicción civil, y que tiene como objeto precisamente la reclamación del abono de las facturas con la finalidad de justificar o no la procedencia del abono de las mismas. Todo ello en base a la auditoría para el control financiero del contrato adjudicado y ejecutado por el Consorcio Sur de la Televisión Digital Terrestre, demarcación Telde, en la encomienda de gestión mencionada en la pregunta por el Ayuntamiento de Santa Lucía. La siguiente pregunta, en el pleno de julio, con fecha el 20 de noviembre del 2024, se inició la actuación del control financiero mediante la cobración de un asesor técnico especialista externo, de conformidad con lo previsto, en concreto los artículos 6, 13, 4, 29 y 30 del Real Decreto 424 del 2017 del 28 de abril, por el que se aprueba o se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del sector público local, en aras de verificar el correcto cumplimiento y la aplicación de los fondos aportados al consorcio, en virtud al acuerdo adoptado en el Pleno de la Corporación del 30 de junio del 22, mediante la aprobación del expediente de modificación presupuestaria 51/2022, en modalidad de suplemento de crédito. De acuerdo con lo establecido en las bases de ejecución del presupuesto para el ejercicio 22, el citado acuerdo deberá ser objeto de control financiero posterior mediante la correspondiente auditoría. Visto que, de conformidad con el artículo 34 del Real Decreto 424 de 2017 del 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del sector público local, la propuesta del órgano interventor para la realización de las auditorías públicas, las entidades locales podrán recabar la colaboración pública o privada. En base a los antecedentes y a los fundamentos jurídicos señalados en el ejercicio de control financiero que corresponde a esta administración, se acordó la realización de una auditoría del citado acuerdo mediante colaboración de uno o de varios asesores técnicos especialistas que tuvieran por el objeto la realización de la auditoría en ejecución del contrato adjudicado por el consorcio para la ejecución de la encomienda de gestión y correspondiente a la ejecución de un dictamen pericial que se analice y se determine el efectivo cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones y prescripciones previstas en el pliego administrativo y el pliego técnico que rigen el citado contrato, y dos, en coordinación con la pericial anterior, la emisión de un dictamen jurídico por un especialista de reconocido prestigio y experiencia en la administración pública
por ostentar puestos de máxima cualificación profesional en el que se determine si a la vista de la pericial anterior y efectuada la comprobación material del contrato, este se puede considerar ejecutado en su totalidad de conformidad a lo recogido en los pliegos de cláusulas técnicas y administrativas. Todo ello en aras de garantizar que se ha ejecutado correctamente la encomienda y se han aplicado correctamente los fondos públicos aportados. Muchas gracias. Muchas gracias, señor concejal. Don Mario Bordón. Muchas gracias, alcalde. Nada, yo para responderle al compañero de Vox sobre... Es una pregunta extratempórea, pero le voy a responder porque creo que ha sido un procedimiento, la verdad que excelente, y al que le quiero dar también las gracias a los compañeros implicados, sobre todo a la Concejalía de Obras Públicas y al Gobierno de Canarias. Le comento rápidamente, el Seipansite estaba afectado porque había plancha de amianto en la estructura de su gimnasio y, como sabe, hay una legislación que nos obliga antes de 2028 a retirar cualquier amianto de los centros educativos y de las instalaciones públicas. Iniciamos un proceso de contratación en el que una empresa adjudicataria iba a ejecutar las obras, se contrató, a modo resumido, ¿vale? Se contrató una empresa especializada, solo hay dos en el archipiélago. Se solicita autorización al Ministerio de Trabajo con una orden pública porque estas empresas, la idea nuestra era que trabajaran en agosto, cuando no hay actividad lectiva y, por supuesto, afecta lo menos posible a la calidad de la educación de los centros educativos. Fue imposible porque la autorización llegó a finales de agosto y, aparte de eso, la empresa, al trabajar en altura, no puede hacer ningún tipo de actividad ni movimiento de esas planchas que son peligrosas en el caso de que se rompan, no si están en un estado como el que estaban, de conservación. Si hay vientos mayores de 25 km/h no podrían trabajar. Y como usted sabe, esta zona somos en vecindarios bastante ventosa. Entonces no se pudo ejecutar las obras en agosto. Mantuvimos una reunión de coordinación el 5 de septiembre con Obras Públicas, la Concejalía de Educación, Inspección Educativa y la dirección del centro del Seipansite para determinar cuál era el procedimiento a seguir y los plazos de ejecución de la obra. Acordamos cómo se iba a proceder, se comunica al Gobierno de Canarias, tanto a la Consejería de Educación como a la Dirección General de Infraestructura Educativa, como a Dirección Territorial del Gobierno de Canarias. Nos autorizan las obras, aparte de que se emite un documento, un dossier informativo para las familias, para el profesorado y para los vecinos de las zonas colindantes, porque la actividad que se iba a desarrollar podría tener algún tipo de afección, sobre todo no afección real, sino más bien visual y de causar algún tipo de alteración o de miedo, ¿no? Se traslada ese dossier. El 19 de septiembre mantenemos una reunión de coordinación con la Dirección General de Infraestructura Educativa del Gobierno de Canarias, en la que avala ese plan para intervenir, y el plan se establecía lo siguiente. Del 13 al 17 de este mes de octubre se iba a preparar toda la zona del gimnasio, a retirar todas las cubiertas, lucernarias, todos los cableados, para que las placas que es en las planchas de amianto pudieran ser retiradas a la mayor brevedad posible. Como se creó una situación de alerta en la que varias de las familias acudieron a mi despacho para preguntar, yo las atendí, por supuesto, les expliqué todo lo que sabíamos y lo que habíamos hecho. Aparte de eso, se hizo una reunión con familias en el centro, después de un consejo escolar también, en el que nos acompañó Inspección Educativa, y ahí se les explicó cómo se iba a hacer todo el procedimiento. Durante esa semana se hizo todo el trabajo de preparación y se acordó con la empresa de retirada de amianto que la ejecución de las obras, por la alarma social que había generado, ya no solo en el alumnado, no solo en las familias, sino también en el profesorado, se hiciera en un día y se hiciera de tarde, que no se hiciera dentro de la jornada laboral. Y efectivamente, el día martes, desde las 3 de la tarde, salió todo el personal del centro y se ejecutaron las obras de retirada, de trasladar las planchas de amianto a la altura a la que estaban, se cortaban los engranajes, se encapsulaban y se bajaban a la parte baja. Y este miércoles, desde las 4 de la tarde, esas planchas de amianto fueron retiradas para su tratamiento en un gestor autorizado. Es decir, ha sido un trabajo, la verdad, que bastante arduo, en el que ha habido que estar coordinándose con muchos elementos, y una de las cuestiones, y lo planteo aquí, es el momento en el que se hacía. Estuvimos en todo momento coordinados con el Gobierno de Canarias, porque se dio la posibilidad también de
las faltas que fueran justificadas e incluso de pasar a la formación online para aquellas familias que consideraran que tendría algún tipo de afección. Se les pasó ahí un plan de seguridad que está aprobado, con unas medidas de seguridad tanto para el profesorado como para, sobre todo, los trabajadores dentro de la instalación, porque fuera del límite de seguridad del plan no hay ningún tipo de afección, pero aún así se hicieron mediciones, tanto las que estaban contempladas dentro del plan de seguridad, mediciones de calidad del aire, más las que solicitó la directora, se autorizaron para que fueran pues eso, medidos la calidad del aire. Nos van a pasar el informe y nada, salió todo perfectamente bien y seguimos con el compromiso de retirar todo el amianto que esté en los centros educativos. Aún nos falta un centro y esperemos hacerlo a la mayor brevedad posible. Muchas gracias. Señor concejal, doña Ofelia Alvarado. Sí, muchas gracias, señor alcalde. En cuanto a la pregunta que realiza sobre la guía para personas migrantes, comentar que la guía nace con el propósito de facilitar el acceso a la información útil y actualizada sobre los recursos disponibles en el municipio y fuera de él. Realmente esto es una propuesta que nace del diagnóstico del Plan de Convivencia Intercultural que ya habíamos hecho el año anterior y vista la necesidad de esta guía, se pone en contacto con nosotros la ONG Alianza por la Solidaridad, que dentro de su proyecto planeaban hacer una guía de recursos para personas migrantes y viendo que nosotros lo teníamos en nuestro plan, se ofrecen con financiación del Gobierno de Canarias realizar esta guía en el municipio de Santa Lucía y este trabajo se realizó desde el mes de mayo hasta octubre y lo vienen realizando con recursos propios de la ONG Alianza por la Solidaridad. La traducción, comentarle también que la guía para los ciudadanos y ciudadanas de Santa Lucía ya existe en nuestro municipio, se actualiza cada cierto tiempo, pero que ya existe. Esto es una específica para personas migrantes. Como le digo, el municipio de Santa Lucía es un municipio diverso y solidario y comprometido donde conviven personas de múltiples orígenes y culturas. Con esta guía queremos acompañar a las personas migrantes en su proceso de integración, autonomía y participación activa en la vida local, fortaleciendo lazos que nos unen como comunidad. El compromiso del Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana con los valores de igualdad, inclusión y convivencia intercultural, principios que guían nuestra acción política y que son fundamentales para construir una sociedad más justa y humana. En cuanto a la traducción solo al árabe, que ha sido la aportación en este caso del área de solidaridad, de memoria porque no tengo los documentos delante, eran 1.100 y pico euros lo que la partida del municipio de Santa Lucía invirtió en esta traducción y que se hizo inicialmente porque es la más complicada, con colaboración con la universidad. Queremos también traducir esta guía al inglés y al francés para que esté a disposición, llegue pues a muchas más nacionalidades y que sea una herramienta útil para poder trabajar no solo las personas que nos visitan, sino también para las distintas trabajadoras y trabajadores municipales que les atienden, que les va a facilitar también qué cuestiones se pueden proporcionar desde el Ayuntamiento de Santa Lucía y qué otras cuestiones tienen que atenderse pues desde las distintas ONG que trabajan en el municipio como distintas instituciones fuera de él. Muchas gracias. Muchas gracias, señora concejala. Don Levi Ramos.
¿No quiere? Ahora sí. Nada, buenos días. Yo quería dar respuesta a un tema que afecta a la movilidad de la calle Guatemala, que preguntaban el grupo político Vox, con respecto a, digamos, algún problema, alguna incidencia. Entiendo que se refiere al trozo de calle que está entre la calle Tajaraste y a la calle Masca, porque también hemos tenido conocimiento de la incidencia y lo hemos analizado y lo hemos valorado. Vamos a ver, se da la casuística de que, digamos, la ciudad, hablando quizás en el núcleo costero, que es donde más volumen de tráfico y de convivencia entre vehículos y personas tenemos que regularla de tal manera que se consideren y se den factores que garanticen principalmente la seguridad del peatón. Para ello, desde el diseño de las vías hasta las marcas viales, aquí hay un apoyo constante desde la parte técnica del Servicio de Obras Públicas, desde la propia Policía Local. Se establecen criterios de tal manera que exista o se favorezca la presencia del peatón o el uso del peatón en la vía. Si se fija en este caso, en concreto, tras el requerimiento que nos hacen los vecinos, hay una parte importante que es que si se generara una vía de muy largo recorrido en la que no tuviera ningún tipo de obstáculo o intervención, evidentemente, y estas existen en el municipio, evidentemente las personas que hagan un uso incorrecto o incumplan la normativa existente, dada la limitación de velocidad de 30 o 50, dependiendo del tipo de vía que estamos hablando, esto hace que se favorezca. Justamente en esta calle, que creo que con buen criterio hace mucho tiempo, se estableció poner stop de tal manera que desde el comienzo de esa intersección que estamos hablando hasta la siguiente intersección que estaríamos hablando en la calle Masca, que existe una glorieta, existen dos elementos disuasorios de inicio y final, que si una persona que conduzca con criterio, ateniéndose a las normas y con la precaución de un tramo donde puede haber cualquier persona en la acera o un niño que está jugando, cualquiera de estas delimitaciones, no haría falta tener un elemento disuasorio como el que nos están solicitando. Pero es que además existe, que es un paso de peatones. A mitad de esa vía entre el stop y la glorieta existe un paso de peatones que es normalmente utilizado por personas que quizás hacen un uso con mascotas, a trasladarse a los solares anexos, a pasear y demás. La utilización de reductores de velocidad es una estrategia que, digamos, no facilita la comodidad o no facilita el uso digamos, de un estilo que se tiene que marcar en una ciudad que sea segura, de una ciudad que sea cómoda para transitar en cualquiera de los vehículos, entendiendo que tiene que existir un elemento de protección hacia el peatón, pero en un tramo tan corto en el que existen ya dos elementos que, insisto, para una persona o alguien que tiene la responsabilidad de llevar un vehículo que debe obtenerse unas normas, no debe alcanzarse para nada ningún criterio de alcance de velocidad. A no ser que estemos hablando de un inconsciente, que los hay, que haga un uso en esa zona, porque quizás es una zona que viene pues entrando al municipio, que vienes por la parte exterior y que tú entiendes que allí puedes acelerar en demasía y demás. Pero insisto, no es el problema. Soluciones que podemos aportar: es una zona en que las viviendas viven directamente pegadas a la vía. No existe como la circunvalación, una separación. Los reductores de velocidad tienen un problema muy grande y es la generación del ruido constante. Esta es una calle en la que pasan muchos vehículos, tiene una intensidad media diaria bastante alta y el ruido que hacen los propios vehículos hace que, lo digo por experiencia porque son muchos los vecinos que nos trasladan estas preocupaciones y muchas veces hemos optado para que comprueben que este tipo de elementos, hablo de elementos plásticos que se instalan de una manera rápida, momentánea, en unas horas, generan una molestia muy alta. Camiones que además saben que nosotros tenemos la política de sacar de la avenida Canarias vehículos pesados y promovemos que vayan por estas vías, hacen que el paso directamente, muchos de ellos no pueden dormir. Les digo esto por experiencia porque hemos tenido que retirar muchos, porque quien lo ha pedido luego ha dicho, oye, mira, mi descanso está por encima de todo y necesito que lo retire. Entonces, ¿qué medidas se pueden adoptar ahí? Quizás estamos hablando de pasos de peatones elevados que sí pueden permitir el tránsito de vehículos, pueden aportar un elemento de seguridad a la persona que cruza por ahí, pero que no son los modelos de reductores de velocidad. Para esto lo recomendable, o digamos la política que se ha hecho desde muchos años en el ayuntamiento, es de elaborarlos en los momentos de rehabilitación del asfalto y no hacerlo como elementos, digamos, externos que se ponen al momento, porque su elaboración es muy costosa y para que quede bien definido,
quizás, lo hablaba con la compañera de Obras Públicas, en los proyectos de ampliación de esa zona que existe ahora mismo dentro de la propuesta, justamente en esa parte de la que hablábamos de la vía que yo le identificaba entre la calle Masca, hay una idea de ampliar la circunvalación en esa zona, y cuando se puede intervenir ahí con el nuevo asfalto, sería interesante valorar esa propuesta de quizás un paso de peatón de elevado, que sería la medida que mejor les vendría a todo el mundo, para convivir, para no tener esos ruidos y para tener una medida disuasoria. Pero insisto, estamos hablando de medidas para los que hacen un mal uso de la vía, porque la estrategia tal cual está puesta, hay un stop previo y una glorieta en la parte alta, que deberíamos, los que tenemos un vehículo en las manos, ser responsables y saber que aquello no es un espacio para estar con carrera. Gracias. Muchas gracias, señor concejal. No sé si queda algún concejal o concejala que quiera tomar la palabra por alguna de las preguntas formuladas. Solo falta terminar a una que se me formuló a mí en la última sesión plenaria con respecto a la policía local. Como todos los concejales de esta corporación conocen, a la policía local en el mes de enero se decidió implantar el horario del 6-6, pero también poniendo en conocimiento de los miembros de la policía local que se hacía de manera provisional, porque al final se tiene que aprobar definitivamente este horario, y fundamentalmente había que casar toda la normativa que existe, todos los derechos que tiene adquirido la policía local con este tiempo. Se encargó un trabajo a una empresa externa para que hiciese este análisis de la documentación, y antes de presentárselo yo personalmente me reuní con un representante de cada sesión sindical, todos delante, y le dije la intención del grupo de gobierno de avalar este horario, pero que entramos en un proceso de negociación. En la palabra negociación pues lo lleva todo implícito. Ya se ha pasado la propuesta a la policía local y estamos en esa fase de negociación. Sin más, pues quiero recordar que hoy es la entrega de honores y distinciones al hijo predilecto y el hijo adoptivo de esta anualidad del municipio de Santa Lucía, además de las entidades sociales y personas a nivel particular que se reconocen, así que reiterar la invitación no solo a los miembros de la corporación municipal, sino a la ciudadanía que nos está escuchando a través de los medios de información del Ayuntamiento de Santa Lucía. Será esta tarde a partir de las 7 de la tarde en el Teatro Víctor Jara. También invitar a la ciudadanía, en este caso no solo de Santa Lucía de Tirajana, sino del sureste, a la próxima Feria del Sureste, que en este caso será en el municipio de Ingenio, en Carrizal, en la calle Carlos V, los días 7, 8 y 9 del mes de noviembre. Al igual que también durante el próximo mes de noviembre se desarrollará en el municipio de Santa Lucía la fiesta del cruce de sardina de San Juan Evangelista, así que invito a la ciudadanía a participar con sana alegría y entusiasmo. Muchas gracias y damos por finalizada esta sesión plenaria, siendo las 11:55 de la mañana. Buenos días.